Presentamos Geopolítica en RCR. Un cordial saludo a nuestros invitados de esta noche, a todos quienes nos acompañan y por supuesto a las personas que trabajan en Red de Comunicación Regional y que dan soporte técnico a este programa. Esta noche vamos a tener nuevamente el tema de la OEA. El tema de la OEA sigue vigente. Lo que ha cambiado rápidamente es la situación interna del país. Esto nos obliga a tener un criterio de distinción, no de fractura, sino de distinción entre un ámbito que se rige por las relaciones internacionales y por el derecho internacional y otro ámbito en el cual incide el derecho internacional, pero tiene su regulación constitucional propia y su dinámica propia. Voy a presentar nuevamente, para recordarles quiénes son nuestros invitados. En primer lugar, a Alejandro Deustua Carabedo, a quien nuevamente le voy a pedir que me permita tutearlo, al igual que al doctor Hernán Cuba Chávez, porque nos conocemos y es para mí un poco exótico o incómodo tratarlos de usted. Alejandro tiene un Master of Arts en Relaciones Internacionales realizado en la School of Advanced International Studies de la Johns Hopkins University de los Estados Unidos. Y tiene otro Master of Arts en Gestión Pública realizado en la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard y es candidato a doctorado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo omití la vez pasada un dato importante que merece que ahora sí lo subraye. Varias veces ha sido integrante de la Comisión Consultiva del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es una comisión señera muy importante en la historia y en la vida del país, integrada por personas que tienen un profesionalismo y un patriotismo a toda prueba. Ha sido asesor de la delegación peruana en el caso del límite marítimo con Chile, que, como todos recordamos, se ventiló en La Haya. Hace muchos años es profesor en Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú. Es investigador o ha sido investigador principal del Centro Peruano de Estudios Internacionales, para mí de muy grata recordación porque ha marcado una parte importante de la vida del país en materia de relaciones internacionales y geopolítica. Y es autor de numerosas publicaciones locales e internacionales a las cuales ustedes pueden acceder a través del Internet. También debo mencionar en el caso de Hernán Cuba Chávez. Hernán es abogado, tiene una maestría en Derechos Humanos y Estado de Derecho, con mención especial en Gobernabilidad y Democracia en Iberoamérica por la Universidad Alcalá de Henares en España. Tiene una maestría en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y aquí viene un dato importante que también omití la vez pasada por ir un poco más rápido. Ahora tenemos un poco de tiempo y merece que yo subraye estos datos dadas las circunstancias del país. Es auditor interno certificado por norma antisoborno internacional, la SIO ISO 37001. Es consultor en gestión pública y gestión social. Forma parte como asesor del Comité Nacional de Empresas y Derechos Humanos por la CONFIEP. Y ha participado, me consta porque yo también participé, en todo el proceso consultivo para la elaboración de ese documento que se llama Plan Nacional de Desarrollo de Derechos Humanos y Empresas, sobre el cual no es asunto de conversar hoy día, pero es un proceso importante. Y dos datos adicionales. Hernán también tiene estudios
en Ginebra, aparte de haber sido consultor en derechos humanos en Ginebra, también ha realizado estudios en Ginebra y en Chile. Y una cosa que merece ser mencionada es que él ha sido 4 años defensor de los derechos humanos, miembro de la Defensoría con sede en Madre de Dios, nada menos, y luego 8 años en la Defensoría de Derechos Humanos con sede y para la función en Moquegua, habiendo participado en importantes procesos, tanto de conflicto que tuvieron sellos de violencia muy graves, como en particular en la mesa para el acuerdo de Quellaveco en Moquegua, de la inversión minera para el desarrollo en Moquegua, cuya mesa integró como miembro observador y en la cual tuvo una responsabilidad contributiva muy importante. Hasta aquí me quedo con la presentación. Le voy a ofrecer entonces la palabra por el mismo tiempo a Hernán Cuba, pidiéndole que se refiera a 2 aspectos. Uno, cómo vio él el contexto nacional al momento de estar presente en la comisión y cómo sigue viéndolo ahora que hay importantes y muy delicados problemas en la vida nacional. Adelante, Hernán. Gracias, Manuel, por la gentil invitación. Del contexto de la visita de la misión de la OEA, se dio un contexto, vamos a llamarlo, relativamente tranquilo en comparación al contexto posterior a la culminación de su visita. Culminada la misión, hemos tenido un presidente del Consejo de Ministros que planteó una segunda cuestión de confianza por escrito, y luego la sustentó ante el Pleno, la misma que no fue admitida a trámite y no mereció pronunciamiento alguno por parte del Congreso, y sin embargo ha sido tomada como denegatoria de confianza. Y se ha producido la crisis total del gabinete y la renuncia del gabinete en pleno, la designación de una nueva presidenta del Consejo de Ministros y el anunciado camino hacia la solicitud de una segunda moción de confianza con miras a lograr, entiendo yo, una nueva denegatoria y por consiguiente, entre comillas, buscan habilitar la causal de la disolución del Congreso. Y digo así entre comillas porque desde mi punto de vista, conforme la Constitución, el reglamento vigente del Congreso y las leyes de desarrollo constitucional recientemente dictadas y reafirmadas por el Tribunal Constitucional, la interpretación que está haciendo el Poder Ejecutivo es contraria a la ley y a la Constitución. En tal sentido, no se encuentran facultados para realizar la llamada disolución del Congreso, institución que fue diseñada para garantizar la gobernabilidad y que ahora, a partir de la experiencia pasada durante el régimen de Vizcarra, la disolución del Congreso está siendo utilizada como un arma de enfrentamiento institucional y de quiebre del Estado de Derecho. Entonces, esa desnaturalización es la que tiene que ser desterrada más bien. Hay pronunciamientos de distinguidos constitucionalistas que han opinado en el mismo sentido que yo lo estoy haciendo, y el propio Congreso de la República, que está adoptando medidas como por ejemplo la interposición de una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para que zanje esa forma de interpretar las leyes. Si seguimos en este curso de colisión política, vamos a tener una solución política, porque desde el punto de vista legal no hay una decisión. Así, el contexto de la visita de la misión de la OEA, hay que recordarla, se tiene que ajustar a nuestro ordenamiento jurídico. No es una instancia supranacional que le ordene o de subordinación del Perú a la Comisión de la OEA, ni se van a paralizar los procesos constitucionales, ni se van a paralizar los procesos penales, ni se van a paralizar los procesos judiciales. Lo que tenemos, lamentablemente en este momento, quiero insistir, no es un curso legal, sino es únicamente un curso de orden político.
De todas estas consideraciones, Hernán, hay una circunstancia que se está ventilando ahora y que va en una especie de curso de colisión entre un cese de la presidencia o un cierre del Congreso. ¿Cuáles son los temas centrales desde el punto de vista, tal vez repitiendo inclusive desde el punto de vista constitucional en este asunto? Bueno, si el presidente de la República impide el funcionamiento del Congreso, estaría incurso en una causal de acusación constitucional y su consiguiente destitución del cargo. El Congreso de la República, la propia Constitución establece que no hay ninguna forma de recorte del mandato congresal. Por eso no pueden renunciar, no están sujetos a mandato imperativo y su periodo de vigencia es de 5 años. El mandato del Poder Ejecutivo sí puede ser suspendido o revocado. Por ejemplo, la vacancia o la suspensión. Y si se produce la imposibilidad del presidente de la República de continuar en funciones, asume el primer vicepresidente, y si este no puede, asume el segundo vicepresidente, y si no puede, asume el presidente del Congreso, quien convoca elecciones dentro de 4 meses. La discusión no está si convoca a elecciones solo del Ejecutivo o si convoca a elecciones generales, es decir, del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo. Esta última experiencia la hemos tenido con Vizcarra, con Merino y con Sagasti. Y en medio de ello se produjo las elecciones generales del año 2021, que dieron como consecuencia los resultados que estoy teniendo. Entonces, experiencia hay, el curso de colisión política lo estamos viviendo, no es algo nuevo, lamentablemente, porque estamos repitiendo el escenario sufrido con el Vizcarra, con Merino, y es una experiencia que lamentablemente trae más atraso e incertidumbre para el país. Un importante periodista del cual no tengo autorización para citar su nombre, mexicano, me dijo que él estaba extrañado que aquí en el Perú se sostuviese, que hay gente, personas, instituciones que sostienen que no se puede ni siquiera investigar al presidente de la República por faltas a la ley, delitos o presuntos delitos, cuando inclusive en monarquías constitucionales y en otros regímenes presidenciales, si bien es cierto hay una protección al ejercicio de la jefatura de Estado o jefatura de gobierno, según los casos, por la Constitución, también hay una protección a los bienes y valores de la sociedad y de los ciudadanos para que en caso de que estos jefes de gobierno o jefes de Estado que estén incursos en faltas graves puedan ser investigados y no pasados como si no sucediese nada. ¿Cuál es tu reflexión sobre este particular? Que la lectura del artículo 117 de la Constitución no puede ser entendido como un manto de impunidad. Dejemos de lado los nombres y pongamos ejemplos. El presidente de la República asesina a alguien y ese hecho se registra en un video. ¿Podemos nosotros como sociedad presumir que ese asesinato quede impune por 5 años, que no se investigue, que no haya ninguna medida de protección respecto de las evidencias del caso, y que después de que termine el mandato recién se haga la investigación y las denuncias correspondientes? ¿Podemos pensar que eso es lógico? El artículo 117 de la Constitución es efectivamente la protección a la investidura presidencial por hechos de función. No protege por delitos comunes. Y en ese sentido, ya el tema ha quedado zanjado por la Corte Suprema de la Justicia, que establece que el presidente de la República sí puede ser investigado por la Fiscalía de la Nación, y hecha esa investigación, veremos al momento de hacer la acusación. ¿Será motivo un nuevo pronunciamiento de parte del Poder Judicial o eventualmente del Tribunal Constitucional?
en qué momento se da paso a la siguiente etapa del proceso. Esto es, a la investigación en juicio. ¿Por qué? Porque la Fiscalía de la Nación ha pedido autorización al Congreso para continuar con la siguiente etapa de la investigación penal. Dos datos que espero no sean muy técnicos, Manuel. La Constitución del 93 se redactó cuando estaba vigente el Código de Procedimientos Penales. Esto es otra forma de enjuiciamiento penal. Luego de la Carta del 93, recién, y en el año 2001, recién se aprueba el nuevo modelo de acusación penal, el actual Código Procesal Penal, que está inspirado en el modelo acusatorio oral, donde le da la preeminencia al Ministerio Público. Entonces, podemos presumir, alguien puede señalar que el proceso penal tiene que seguirse conforme a las reglas anteriores o que la Constitución no impide esa investigación penal. Hay una serie de instrumentos. La Convención Americana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Código Penal, esos principios de separación de poderes, la propia Constitución, cuando recordemos los principios de buen gobierno, separación de poderes y principios del Estado constitucional de derecho, nos llaman a que no puede haber impunidad entre actos delictivos. Entonces, realmente suponer que hay un manto de impunidad y que el presidente de la República en el Perú es una especie de rey soberano inmune a todos los vicios de los seres humanos y comunes mortales, es realmente una exageración. El primer ciudadano del país está sujeto a las investigaciones penales y legales conforme a los procedimientos establecidos en la Constitución y la ley. Hay que entender entonces que a mayor protección que da la Constitución y las leyes a quien representa a la nación, así dice hace mucho tiempo la Constitución peruana, es decir, varias constituciones, a mayor protección, mayor responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Porque de no ser así, eso resulta en una suerte de blindaje absoluto, en relación al cual no se podría realizar ni siquiera una investigación preparatoria o preliminar, fase 1 o fase 2. Yo no soy abogado, entonces no sé cuál sería el término apropiado, porque hay dos tipos de investigación, la 1 y la 2. La 2 que termina diciendo si la persona es responsable de lo que se le investiga y se le acusaría o no es responsable. Acláranos eso, por favor. Claro que sí, Manuel. Imagínate la persona, el presidente de la República, personifica a la nación, personifica a todos los peruanos y peruanas. Por eso es que mientras más alto el cargo que desempeña una persona, más alta la función pública, menor privacidad tiene, mayor exposición pública tiene y por consiguiente mayor juicio tiene encima. La conducta que debe mostrar en todo momento debe ser una conducta irreprochable, porque personifica a todos los peruanos. Vamos a volver con los ejemplos hipotéticos. El presidente de la República se conoce que tenga una relación extramarital, siendo él casado. ¿Podemos suponer que esa conducta es ética? Entonces, no solamente estamos hablando que la figura del primer mandatario puede ser investigado penalmente, sino que también existen causales que podrían devenir en su incapacidad moral. Y esa incapacidad moral deviene, a su vez, en otra consecuencia que es la vacancia. Entonces, no tengo palabras suficientes para poder enfatizar que no existe en el país un manto de impunidad, sino que lo que existe es un complejo sistema de control de las instituciones y de control entre los poderes públicos. Por eso es que tenemos una separación entre poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial y otros organismos autónomos. No estamos en la etapa previa a finales del siglo XVIII, en donde un monarca detentaba y ostentaba todo el poder
y ejercía todas las funciones del Estado. El Estado no es él, el Estado no es el presidente de la República es el primer ciudadano y por lo tanto es el primer responsable de sus actos y puede ser sujeto nuevamente a sanciones políticas, penales o judiciales y también, ¿por qué no? También puede ser sujeto de sanciones civiles. Muchas gracias. Estos elementos de juicio son importantes recordar porque al momento de haberse hecho presente la Comisión de la OEA a pedido de la Cancillería, ejecutando una orden, una decisión del presidente de la República, estos elementos no debían ser desconocidos, sino que debían ser estrictamente presentados. Y eso es un elemento muy importante para el proceso tanto interno como para la observación de hechos y circunstancias que tiene que ver una comisión internacional para poder hacer su valoración, que no es compulsiva ni es mandatoria, sino que tiene un carácter político, lo cual ya se verá en su momento. Ahora le toca la intervención a Alejandro, que te agradecería nos hicieras un empalme con los dos primeros momentos relacionados a la comisión. Primero la petición y la aceptación, luego la presencia de la comisión, para que luego puedas referirte a otros elementos ya en el desarrollo en vista a una próxima presentación de su informe, sobre el cual todavía no tenemos elementos de juicio, pero sí hay criterios legales y de experiencia internacional sobre los cuales quizás puedas brindarnos, o con seguridad puedas brindarnos algunas reflexiones e información importantes. Tienes entre 15 y 17 minutos para poder expandirte sobre este tema y recuperar el tiempo que hemos tenido en una pequeña pausa. Adelante, Alejandro. Sí, solamente para añadir que no hay nada en la Constitución que impida la investigación del presidente. El artículo 117 se refiere a una acusación, no a la investigación. No hay ningún obstáculo a la investigación por hechos, presuntos delitos o de hechos de otra naturaleza o actos de otra naturaleza que pueda haber cometido el presidente, ¿no? La cuestión, el debate surge sobre si aplicando el 117 en función de las causales específicas que están ahí basta para realizar declarar la vacancia. Ahora, después voy a hacer lo que tú me estás proponiendo, pero antes quisiera hacer un planteamiento que puede ser que ya lo hayas hecho, ¿no? Con mucho gusto, adelante. Luego de la visita de la misión de alto nivel de la OEA, lo que ha emergido en el Perú, en realidad no como novedad, sino como un proceso creciendo, es una confrontación política del más alto nivel, ¿no? Entre que importan a la vacancia y a la disolución del Congreso. En pocas palabras, ese conflicto político que se ha producido después de la visita, que sin embargo era anticipable, supone el cuestionamiento de las instituciones del Estado. Y cuando las instituciones del Estado están en cuestión, el próximo paso es ver el escenario en que eso ocurre, y el escenario que ocurre en un ámbito político desinstitucionalizado es la cruda y pura anarquía. En otras palabras, es la generación de un Estado fallido. Pasamos, por lo tanto, de una democracia fallida, tal como los califican a todos los sudamericanos en todos los índices de democracia que se hacen en el mundo, una democracia disminuida o defectuosa o fallida,
a ser un Estado fallido efectivamente porque las instituciones están confrontadas, no funcionan y no hay solución para esa confrontación. Algo que la misión no ha podido percibir y no ha tomado medidas para prevenir, ¿no? O sea que viene siendo casi inútil. Y ha comprometido no solamente al Ejecutivo, sino al Congreso. Y al Congreso y al Poder Judicial. Y al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional. Y al Tribunal Constitucional y a la Fiscalía. Es decir, todas las instituciones del Estado están en pugna. Primero, el Ejecutivo, porque ha insistido en una cuestión de confianza que no era pertinente, así que comprometía o que pretendía retraer lo legislado por el Congreso sobre un referéndum, las condiciones para el referéndum. Que ellos quieren, que el gobierno desea convertir en una asamblea constituyente, ¿no? Rechazada, pero no declarada la falta de confianza, sino declarada improcedente la iniciativa del Ejecutivo. La mesa directiva del Congreso aclaró que se declaraba improcedente, pero la improcedencia no implicaba en este caso denegación de confianza. Además, formalmente tampoco podía hacerlo porque era un pronunciamiento de la mesa directiva, no del Pleno del Congreso, y para que haya una declaración de falta de confianza, esta proviene del Pleno del Congreso, no de la mesa directiva. En consecuencia, el Congreso ha recurrido al Tribunal Constitucional a través de un procurador para que establecer una demanda competencial para que el Tribunal Constitucional confirme la posición del Congreso, es decir, que el Ejecutivo ha invadido fueros del Parlamento. En ese proceso, el primer ministro ha renunciado, configurando lo que el Ejecutivo considera que es el perfeccionamiento de la figura de la denegación de confianza. Y se ha procedido a nombrar a un nuevo primer ministro y a un nuevo gabinete, que puede, a su vez, no merecer la confianza del Congreso. Y por lo tanto, al hacerlo así, en la perspectiva del Ejecutivo, el Ejecutivo podría disolver el Congreso. En esas circunstancias es que aparece el rol del Poder Judicial a través de su presidente. Su presidenta convoca a un Consejo de Estado. El Consejo de Estado no está establecido por la Constitución. No estando establecido, tampoco está regulado. Pero es un modus operandi que viene de hace tiempo operando en el Perú, en el país. Lamentablemente, como habíamos mencionado, la Fiscalía, o mejor dicho, como corresponde, la Fiscalía de la Nación, que había sido convocada, se negó a participar porque la Fiscalía dice: nosotros no tenemos nada que dialogar, nosotros hemos presentado ante el Congreso una demanda constitucional que el Congreso debe revisar. Y mientras tanto no hay diálogo posible, el Congreso debe votar sobre esa demanda constitucional presentada debidamente por la fiscal. El Congreso no ha preferido tratar cuestiones, digamos, marrulleras, mal planteadas, como la traición a la patria y otras pequeñas cosas, y no ha entrado al fondo de la cuestión, que es su pronunciamiento sobre la denuncia constitucional presentada por la Fiscalía de la Nación. En consecuencia, la Fiscalía se ha negado a participar en el Consejo de Estado, y entonces ya tenemos a todas las instituciones involucradas en este conflicto político, que nos está llevando a un deterioro extraordinario de las condiciones fundamentales de la vigencia de un Estado. ¿Qué ha hecho la OEA? La OEA había sido convocada a través de la Carta Democrática por el gobierno, y convocatoria que fue gestionada por diplomáticos que no conocen la ley. Porque ellos están obligados a cumplir con la ley y no servir al gobierno. Nuestros representantes ante la OEA hicieron las gestiones para que la Carta Democrática fuera presentada o fuera activada. Esto lo hizo el secretario general de la OEA,
El secretario general lo informó al Consejo Permanente de la OEA, que involucra al conjunto de los representantes de los países en Washington, D.C., y ellos decidieron convocar a una misión de alto nivel que debiera venir al Perú en una función de fact-finding, una misión de levantamiento de los hechos, a buscar hechos y hacer investigaciones. Se reunieron con todas las instituciones mencionadas, pero simplemente se remitieron aparentemente a recoger la información, a procesarla, pero no a dar ninguna opinión. Dadas las circunstancias, sin embargo, ya retirada la misión especial de Lima, la misión especial se ha pronunciado preliminarmente a través de un comunicado que indica o que sugiere que las instituciones del Perú inicien un diálogo. Ese diálogo es el que está planteado en la demanda del Perú ante la Comisión Permanente, ante la Asamblea General, el Secretario General y el Consejo Permanente de la OEA. Es decir, está activando ya en la iniciativa del gobierno un diálogo, cuando estamos viendo que el diálogo no funciona, como hemos visto en la experiencia del Consejo de Estado convocado, especialmente en el caso de la Fiscalía de la Nación, que es la madre del cordero, ¿no? Ahí está el Estado de Derecho esperando un pronunciamiento en esa denuncia constitucional que la Fiscalía ha presentado. Entonces, ya anunció la misión especial un rol, convocando a un diálogo, o sea, dándole la razón o a una parte de la demanda de la iniciativa peruana, olvidándose de mencionar siquiera los elementos propios que son de la democracia, tal como están definidos en la propia Carta Democrática, artículo 4, es decir, que la democracia requiere no solamente de la existencia de principios, libertades y libre voto o libre elección, sino además de capacidad de gestión pública, de transparencia y de probidad. La misión no ha hecho ninguna referencia a ese artículo 4, ha convocado un diálogo y se acabó. Eso es todo lo que ha hecho. Entonces, sobre la base de ese... ha podido convocar a un foro de discusión cuando ellos estaban acá y no lo hizo. Sobre la base de esa invocación, el informe que resulte que el embajador que nos representa en Washington dice que demorará 2 o 3 semanas, que puede ser un plazo tardío, dada la intensidad de la crisis política en el Perú, va a encontrar pronunciamientos de los miembros del Consejo Permanente. Y dado que la misión ya tomó nota a favor de una de las partes, va a ser complicado que se desligue de esa posición. Y también va a ser complicado que el Consejo Permanente y la misión en su informe no recojan lo informado por las instituciones peruanas en la visita realizada al Perú. Como resultado, vamos a tener un pronunciamiento probablemente del Consejo Permanente inocuo, un pronunciamiento inocuo, en el que sin embargo ya habrán países que van a tomar posición, por ejemplo México, por ejemplo Argentina, por ejemplo Bolivia, claramente a favor del gobierno y por lo tanto avalando sus argumentos. Brasil y Colombia probablemente sean un poco más precavidos, Brasil por tendencias históricas y Colombia por lo mismo, y más proclives a considerar los argumentos de la oposición estarían Uruguay, Paraguay y eventualmente Ecuador, ¿no? Entonces no va a haber probablemente un consenso, es lo que estoy mencionando en este pronunciamiento del Consejo Permanente sobre el informe que va a producir la misión. Y por tanto va a ser inocuo, ¿no? Va a haber un término medio. Mientras tanto, en el Perú, la crisis política es galopante. Galopante al punto de, vuelvo a decir, transitar de una democracia fallida a un Estado fallido.
que es a donde nos conducen las iniciativas del Ejecutivo, con esta polaridad entre disolver el Congreso y la vacancia presidencial. Esto es lo que le puedo decir en una primera intervención más o menos rápida, ¿no? En un resumen de lo actuado hasta ahora. Estamos en una situación muy crítica, que no hay nada desconocido en este proceso ni en estas conclusiones. El problema novedoso es que ahora sí la tenemos enfrente, ¿no? La tenemos ya. Algo para decidirse en 24, en 48 horas o en una semana. Y comienzan a salir pronunciamientos individuales, como ha ocurrido hoy día en el Congreso, sobre una nueva acusación, señalando que dentro del Congreso no hay consenso todavía para votar la vacancia o la suspensión del presidente. No hay consenso. Y entonces en esta dicotomía entre vacancia entre vacancia y disolución del Congreso, los congresistas siguen jugando en el filo de la navaja, ¿no? Y el Perú está corriendo un serio riesgo, un riesgo político, pero un riesgo económico además. La inversión no está viniendo al Perú, pero ahora no solamente no está viniendo, sino probablemente lo que ocurra es que va a comenzar a salir más capital del Perú. El ahorro nacional se va a deteriorar. Los locales, los agentes económicos no están invirtiendo, están consumiendo. Hay una iniciativa planteada al Congreso por un grupo de congresistas que implica un desbalance fiscal en el presupuesto. Eso ya ha sido reportado por el ministro de Economía, es decir, la disciplina que más o menos intentaban resguardar en este proceso macabro se está quebrando también. Y entonces estamos en una situación muy complicada, ¿no? Económica. En materia de seguridad, las mafias han amenazado el otro día, no sé si será una fake news, a un miembro del Congreso, lo chantajeándolo una mafia venezolana, ¿no? Armada. Es una noticia, no es una noticia, es una afirmación que está recorriendo las redes. Es decir, el desgobierno va creciendo. Y claro, América del Sur no es precisamente un paraíso de buena gobernanza, ¿no? Estamos generando un gran vacío de poder que nos va a hacer mucho daño a nosotros y a los vecinos. Muchas gracias, Alejandro. Nuevamente con el doctor Hernán Cuba. Hernán, Alejandro ha planteado un aspecto que, entre varios muy bien documentados, un aspecto que no se cita mucho en el país, y es que en la propia Carta Interamericana y en las normas internacionales, algunas de las cuales tú citaste también, es absolutamente exigible al funcionario público y mucho más exigible a los funcionarios de mayor rango, que tienen mayor protección y que manejan recursos públicos, como los que van a entrar a la aprobación nuevamente a través del presupuesto de la República, en tres cuestiones. Uno, dar evidencia de capacidad de gestión pública, de manejo de la cosa pública. No es una cosa de ellos, no es una inversión para ellos, es el servicio público, bienes y valores públicos en perspectiva de bien común. Dos, transparencia, no intransparencia, no hacer las cosas a ocultas. Tres, probidad, demostrar que se es probo. No basta ser honesto, como dicen algunos, hay que tener integridad. Y en estos elementos se ven estas cuestiones vulneradas actualmente en Lima, para no hablar de las provincias, o si quieres también te puedes referir al caso de provincias, porque si no se ponen estas cosas sobre la mesa, nos quedaríamos simplemente en una especie de opinión, pero ya parte de eso ha sido superado por lo que han expuesto ustedes antes, y en particular lo que acaba de señalar Alejandro. Yo te pido pues que nos des una ampliación de estos elementos de juicio que tienen que ver con la vida interna del país,
con, con lo que se vive, lo que se sabe, lo que está ocurriendo dentro del país desde el día siguiente del inicio de este periodo gubernamental. Y nos estamos centrando en el caso de la presidencia porque son ellos los que han tomado la iniciativa en una buena maniobra política de pedir la presencia de la OEA. No estamos ahorita centrando el tema en el caso del Congreso, aunque es imposible dejar de lado las cosas que ya también todos conocen que están ocurriendo en el Congreso. Entonces, gestión pública para ambos poderes del Estado y otros también. Transparencia en lo que es transparente. Los únicos que no pueden ser transparentes y andar ventilando o conversando sus investigaciones es la Fiscalía. Y por último, probidad e integridad. Te ruego nos des algunos elementos de juicio sobre estos aspectos en el interior del país que debieron ser recogidos con precisión por la OEA. Gracias, Hernán. Alejandro, digo adelante. Manuel, sí, Manuel, mira, la Constitución no ampara el abuso del derecho. Entonces, si hay disposiciones que no están contempladas o se quiere interpretar algunas disposiciones de otra manera, la Constitución en su artículo 103 claramente nos dice: la Constitución no ampara el abuso del derecho. Esto significa, esta es una válvula de escape para que, por ejemplo, los congresistas que pueden ejercer el control político, además sustenten sus decisiones en estas disposiciones constitucionales. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Que en mi opinión, mucha gente hace una lectura parcial, reducida, lingüística y literal de unas partes o de unos párrafos de la Constitución. Y no se lee la Constitución como una unidad, como un conjunto, como un bloque que establecen candados, prerrogativas, obligaciones y también, ¿por qué no?, establecen sanciones. Ese problema esa falta de idoneidad en la interpretación de la Constitución hace que cualquiera pueda interpretar como se le da la gana, y entonces aparecen, como es obvio, multiplicidad de opiniones. Y eso genera a naturalizar la impunidad en el Poder Ejecutivo, y esa naturalización va de la mano con la normalización de la impunidad de la corrupción que vive en nuestro país. Lamentablemente, más del 80% de las autoridades regionales y locales están sujetos en procesos por corrupción. Más de 15.000 millones de dólares, 15.000 millones de soles se pierden anualmente por corrupción. Y entonces, ese drama que vive el país, no quiero decirlo despectivamente, pero siento que hay personas que piensan que una rayita más al tigre no importa. Entonces, naturalizan o normalizan la corrupción. Es al revés. Creo que todos tenemos que indignarnos con los actos que se están presentando, especialmente y particularmente en el Poder Ejecutivo, porque personifica a la nación, nuevamente. ¿Cuál es la imagen que queremos dar? De un presidente que tiene 50 carpetas fiscales, y lo digo así 50 porque es la información que dio el Ministerio Público, y la fiscal de la Nación no puede o no ha podido entregarle las pruebas o las evidencias a la Comisión de Investigación de la OEA, porque viciaría el debido proceso, porque el proceso tiene unas garantías de reserva en la investigación. Perdón, Hernán, acláranos en lenguaje simple y sencillo la expresión carpetas fiscales. ¿Qué significa eso para que todos entendamos eso? Correcto. Las investigaciones que están a cargo del Ministerio Público en contra del señor Pedro Castillo superan las 50 investigaciones penales por distintos delitos. La fiscal de la Nación no ha podido decirle, por ejemplo, en la investigación número 1 tengo tal audio. A ver, escuchen ustedes, señores miembros de la comisión. Porque si ella lo hacía, invalidaba la prueba y no podía luego ofrecerse en el Poder Judicial. Entonces, hay investigaciones que están amarradas precisamente por las garantías de los derechos fundamentales. La garantía del debido proceso es una de ellas. Y yo me temo que en realidad los actos delincuenciales que se están cometiendo están abusando del derecho
y están abusando de estas garantías constitucionales. Otro tema para preocuparnos es cómo va a poder la misión de la OEA invitar a las partes a dialogar, porque se especula que esa va a ser una de las recomendaciones. ¿Puede el Ministerio Público, que persigue el delito, sentarse a dialogar con el investigado por cometer delitos y decirle, bueno, en aras de la gobernabilidad no te voy a investigar, y el Poder Judicial va a decir, ya, como ustedes están conversando, entonces no vamos a ir a juicio, y entonces en aras de la gobernabilidad nadie va a ser sentenciado, nadie va a ser investigado, y que todo siga normal hasta que termine este periodo en aras de la gobernabilidad? ¿Es eso legalmente posible? ¿Es eso éticamente posible? ¿Es eso penalmente posible? La respuesta es no. Lamentablemente estamos en un curso de acción política. Ya no estamos a nivel de un hecho o de un conflicto social de orden constitucional, de orden judicial, de orden legal. Estamos únicamente en un escenario de una confrontación política y por lo tanto la decisión va a tener que ser política. Y esa decisión tiene que enmarcarse dentro de los límites de la Constitución. Yo tengo el panorama muy claro en el sentido que cualquier actuación que se haga destinada hacia un mal dado y mal dicho cierre del Congreso es un acto que quebranta el Estado de Derecho y nos llevaría a un gobierno de facto. Y digo esto porque a veces siento que se desnaturaliza la palabra de facto. Si se produce el cierre del Congreso, estaríamos frente a un gobierno dictatorial, a un gobierno de facto. Y eso es algo que todos los demócratas tenemos que evitar a cualquier costo. ¿Es posible que, en comparación a otros países, el informe de la OEA suavice esta circunstancia que tú estás mencionando? El informe de la OEA, ¿cómo puede ser ofrecido en la investigación? ¿Como un atenuante de la responsabilidad del investigado? ¿Puede ser utilizado como un instrumento para que la Fiscalía paralice la investigación? De ninguna manera. El informe de la OEA será un pronunciamiento de un organismo supranacional, pero que no tiene ninguna repercusión de índole penal en las investigaciones que se siguen en contra del poder del presidente de la República en funciones. Por otra parte, es posible que la OEA no recoja actos y hechos de inconducta, de falta de capacidad en la gestión pública de congresistas, de transparencia de congresistas, de probidad e integridad de congresistas. ¿Es posible que esto no se mencione en el informe de la OEA? O si se menciona, ¿cuál es tu reflexión sobre el particular? Me temo que si se menciona va a ser una mención muy ligera. Una evidente incapacidad es tener 5 gabinetes en menos de 18 meses, más de 80 ministros designados, muchos de los cuales han tenido que renunciar o han sido cambiados por su falta de capacidad y falta de idoneidad para la gestión pública. Y todo eso lo único que ha traído es que nuestro país no pueda salir de la crisis económica, de la crisis política y de la crisis sanitaria que sufrimos desde el año 2020. Recordemos para quienes están escuchando o escucharán después o verán esta grabación, ¿cuántos de todos esos ministros han sido censurados por el Congreso? ¿De qué magnitud estamos hablando? ¿40, 30, 20? ¿Cómo es la cosa? Porque cuando se generalizan estas cosas da la impresión de que el Congreso está apabullando absolutamente al Ejecutivo, y sabemos bien que el Ejecutivo ha ganado importantes votaciones en el Congreso que al principio parecía que no las podía tener. Por favor, refiérete a esto con la precisión que es menester en este programa. En principio, Manuel, ningún presidente de Consejo de Ministros durante la gestión de Pedro Castillo ha sido censurado. Ninguno. Solamente han sido censurados 5 ministros en un periodo de 18 meses. ¿Y cuántos ministros han cambiado?
Una de esas ministras censuradas hoy es presidente del Consejo de Ministros. Y hay otros ministros que han pasado o no a otros cargos, y si han pasado, ¿esto se considera normal y deseable en el derecho internacional comparado? Bueno, antes los todistas podían hacer de todo. La especialidad del derecho, la especialidad de las ciencias, hace que difícilmente una misma persona pueda desempeñarse con eficiencia, con probidad, con eficacia en distintas carteras. Lamentablemente lo que tenemos aquí es un enroque de piezas, un juego de personajes allegados al gobierno, pero que en la práctica no han sabido resolver los problemas del país. Lamentablemente lo que tenemos es nuevamente más de 80 ministros, para no contar la cantidad de viceministros. La verdad he perdido la cuenta de cuántos viceministros y directores generales, secretarios generales han cambiado de todas las instituciones del Estado. ¿Y cuántos, permíteme, y cuántos aún hoy día en algunos ministerios no han sido viceministros nombrados? Aún están vacíos. Y hay incluso algunos que han sido designados y que la Contraloría General de la República nos ha dicho que no cumplen con el perfil de su designación. Entonces, si eso no es incapacidad para gobernar, yo quisiera que alguien me responda qué cosa es. Bueno, creo que se dan estos elementos de juicio que son importantes. A algunas personas les puede parecer que se está cargando la tinta solamente en relación al Poder Ejecutivo, pero esto es natural porque el Poder Ejecutivo es, de acuerdo a su función, no solamente quien el presidente, en este caso, representa a la nación, o sea, a todos nosotros, a la nación peruana, con todas sus características de diversidad y pluralidad, lo que se quiera, sino que maneja los recursos públicos. Aquí en el Perú no valoramos, como en otras sociedades, que los recursos públicos salen de nuestros bolsillos, y en un país en el cual los impuestos tienen una característica de desigualdad, donde todos los pobres y los informales pagan en proporción más impuestos que los que pagan las grandes fortunas, los grandes ingresos, no le damos importancia a eso. Pero manejar más de 200.000 millones de soles con varios pliegos, es decir, varias asignaciones de recursos que se concentran en un administrador, que es un ministerio o un jefe de programa, que prácticamente no tienen control. Estamos acostumbrándonos a eso, a que aceptemos que el mal manejo de los recursos públicos es hasta una garantía para poder ser reelegido como presidente de un gobierno regional, en una municipalidad provincial o distrital. En otras palabras, la responsabilidad del Ejecutivo es por esa jerarquía de representar a toda la nación, y en segundo lugar por el manejo de los recursos públicos que salen de nuestros impuestos y que además pagamos la deuda que está incluida en el pliego, en el presupuesto, en el marco de referencia multianual y en el presupuesto de cada año. Eso es un asunto importante que a mí me gustaría que nos diga si esto no tiene importancia o si puede ser obviado por la OEA. Yo espero que no sea obviado, pero es una muestra de cómo se naturaliza el despilfarro. El gobierno propone bonos agrarios, ¿no es cierto? Porque ha fracasado 4 veces en la licitación para la compra de urea. Su solución es dar bono agrario. Suben los precios por problemas internacionales o por ineficiencia e ineficacia en la administración pública, y no se le ocurre otra solución que dar bonos. En lugar, por ejemplo, de abrir la libre importación de urea y exonerar de tributos el IGB, selectivo y todo lo que sea para la importación de urea, en lugar de hacer eso, entrega bonos. Entonces, si no hay otro ejemplo de Petroperú, en lugar de destinar para solucionar el problema de agua potable en provincias o si quieres en Lima, en lugar de destinar 1.700 millones de soles o 1.700 millones de dólares en una ampliación presupuestal para Petroperú en estos 2 años,
en lugar de destinar esas ingentes cantidades de dinero para satisfacer las necesidades urgentes de la población, se destina a una empresa pública que se encuentra quebrada. Es despilfarro y populismo. Estamos frente a un gobierno populista e ineficiente. Si eso no es incapacidad y si eso no se va a ver reflejado en el informe de la OEA, ¿qué podemos esperar? También se podrá decir en este caso, para no cargar la tinta en un solo lado, que en el Congreso hay quienes de manera sistemática apoyan estas decisiones y otros que en un caso la apoyan y en otro caso no. Bueno, el tema siendo el informe eventual de la misión al Consejo Permanente y el Secretario General de la OEA, ese es el tema, me imagino. Todo lo que se diga acá es especulativo, pero la especulación tiene tendencias, como decíamos, ¿no? La tendencia está marcada por el tipo de pronunciamiento que tuvo la OEA, el Consejo Permanente, cuando aceptó la demanda del Perú, a instancias del Poder Ejecutivo, claro, pero gestionada de manera sui generis y poco encomiable por un grupo de diplomáticos expertos, cuyo rol no alcanzo a entender si no es por otro tipo de contingencias o razones vinculadas a la ideología, al poder o a lo que fuera, pero no a la profesionalidad, al profesionalismo. Eso es muy lamentable, ¿no? Porque, hago un paréntesis acá, porque nuestro servicio diplomático estaba considerado, por lo menos desde el punto de vista de la percepción externa e interna, como uno de los más profesionales, más eficientes y mejor, que mejor representaba al Estado. Eso ha venido cambiando con el tiempo, ¿no? Pasó durante el gobierno militar, pero claro, el gobierno militar era una dictadura que tenía una superestructura ideológica muy bien organizada, que comandaba ideología, que comandaba líneas de conducta, que comandaba políticas. En este caso, no hay tal dictadura y mucho menos una superestructura ideológica que se imponga de una manera orgánica sobre la labor del servicio diplomático o la política exterior del país. Y por lo tanto es incomprensible lo que está ocurriendo con estos funcionarios, ¿no? Incomprensible. Dada la calidad que el servicio diplomático ha adquirido por tiempos, ¿no? Por una larga experiencia. De otra parte, tenemos también Fuerzas Armadas cuyo grado de cooptación habría que investigar, ¿no? Porque han habido, digamos, indicios de cómo se han manejado los ascensos, cómo se han realizado ciertas depuraciones, algo en que no voy a ingresar, pero que indican que ha habido manipulación de las instituciones armadas. Y las instituciones armadas, la Fuerza Armada y el Servicio Diplomático, son instituciones fundamentales para la defensa nacional y la soberanía nacional y para la proyección de nuestros intereses en el exterior. Entonces, el punto es, estamos sumando en este grado de descomposición acelerada que estamos viviendo, no solamente las instituciones constitucionales fundamentales del Estado, el Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, que nos ha atendido, sino también aquellas que nos representan en el exterior, las Fuerzas Armadas y ahora el Servicio Diplomático, por el mal uso del instrumental diplomático que algunos diplomáticos ejercen. Y que esto merece un debate, ¿no? Porque ya estamos francamente cansados de que se presente a estas personas como que desempeñando un rol en bien de la nación, lleno de condecoraciones, jugando la imagen nacional y este tipo de argumentos que algunos ex cancilleres mencionan con demasiada frecuencia y sin intentar corregir la situación.
El rol diplomático hoy debería ser aconsejar al jefe de Estado, llevarlo donde corresponda, bajo las normas y contenidos de los intereses nacionales. Pero esto no es así, pareciera ser al revés, ¿no? Y más bien contribuyen a encender el fuego de instancias como la que estamos comentando, en este caso, en el caso de la OEA. Ahora, la OEA no es una instancia supranacional. La OEA es un organismo internacional que tiene sectores con mando transnacional, con jurisdicción transnacional, pero no completa. Léase, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte de Derechos Humanos, cuyas sentencias devienen en obligatorias en el Perú por sus tratados que hemos firmado y porque formamos parte del sistema. Léase la Carta Democrática, que no tiene elementos coactivos, salvo, como mencionábamos en una gentil invitación que me hiciste, Manuel, hace unas semanas o hace unos días, salvo en el caso de la suspensión. El Perú puede ser suspendido eventualmente si la ruptura democrática en ciernes o consolidada se mantiene sin solución. Esto es lo que podría ocurrir, pero eso depende, claro, de la decisión de los miembros del Consejo Permanente, ya que acabamos de ver que no hay consenso, no parecería haber consenso entre esos representantes de los estados que forman parte de la OEA. Alejandro, es que algunas instituciones y algunos funcionarios importantes de esas instituciones se consideran ciudadanos por encima de toda sospecha y sobre quienes no se puede hacer ninguna observación, evaluación o juicio, sino que siempre hay que estar poniéndoles incienso o admirándoles. Yo quiero decir que no me ha llamado a sorpresa que hace poco José Rodríguez Elizondo, periodista que ha vivido muchos años en el país y que ha trabajado acá, que nos conoce y es un periodista activo hoy en Chile, vivo todavía, a quien conozco desde el año 69, a raíz de algunos estudios en el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, ha publicado en La República un artículo bastante largo en el cual recuerda que el ejemplo de un buen funcionario de relaciones exteriores diplomático es Pérez de Cuéllar. No nos ha puesto otros ejemplos, ha puesto a Pérez de Cuéllar, y eso quiere decir que ha puesto a la cabeza, ha señalado a la cabeza de una generación que ha tenido una larga carrera dentro del Perú y en el extranjero, y que ha sido motivo también de enjuiciamientos y de críticas tanto en el Perú como en el extranjero. No ha sido todo un mar de rosas para eso. Ha habido circunstancias en las cuales, como es natural, han existido discrepancias. Pero digo que aquí hay sectores que seguramente estarán denostando estas reflexiones porque se consideran intocables. Y algunos de esos intocables se consideran con el uniforme diplomático de entrega de credenciales a la antigua, otros militares, otros policías y otros sacerdotes. Y estamos hablando de ciudadanos que tienen funciones especiales, que están protegidos por la ley, pero que tienen mayores responsabilidades. Creo que ha sido muy valiente y muy responsable el señalar algunos de estos elementos para abrir un diálogo, una reflexión nacional libre sobre estos temas que no están siendo tratados adecuadamente, es decir, ni siquiera están siendo tratados, sino que más bien se tratan de mantener bajo un manto de las tres razones del oidor, por miedo o por otro tipo de conveniencias. ¿Algo más deseas añadir o contradecir? Bueno, en relación a ese punto, ya que has mencionado a Pérez de Cuéllar, yo no desearía personalizar esta intervención. Esto se lo digo a Pérez de Cuéllar. Pérez de Cuéllar no podía ser un personaje, digamos, protegido por el prestigio, por la sencilla razón que él ha sido un secretario general de las Naciones Unidas, observado por
no solamente los medios más poderosos del mundo, sino por las potencias más poderosas del mundo. El New York Times, por ejemplo, no lo trataba muy bien a Pérez de Cuellar. Yo he leído algunos artículos del New York Times que con algunas críticas al embajador. Por lo demás, ha sido candidato presidencial. ¿Cómo puede ser un candidato presidencial invulnerable a la crítica? Obviamente, el candidato presidencial arriesgó su prestigio, arriesgó su estatus, y bueno, con eso viene la crítica. Y nunca ha perdido jerarquía de Cuellar por estas intervenciones, digamos, extra cancillerescas, lo cual demuestra las calidades de la persona. Y como tú decías bien, bueno, probablemente esas calidades o ese tipo de personalidades han ido desapareciendo en los últimos años, ¿no? Por cambios culturales, por cambios de, digamos, rigor institucional, por varias razones. Pero hoy día sí estamos frente a un hecho donde diplomáticos, en vez de ilustrar al jefe de Estado sobre lo que se puede y no se puede hacer, le han dado una cuchara para que se sirva del plato más gustoso y más efectivo en los foros internacionales. En el ámbito de las Naciones Unidas, por ejemplo, denunciando un posible golpe de Estado en la Asamblea General de Naciones Unidas, y haciendo lo propio en la OEA, en la argumentación que consta en el escrito que presentó la Cancillería y el gobierno a la consideración del secretario general de la OEA, ¿no? Entonces ahí tenemos un mal manejo que pudo haber sido evitado, pero que forma parte de un proceso mayor, que es este proceso de degradación que hoy está llegando a sus últimos escalones. Creo que más bajo no se puede descender, salvo para presenciar la quiebra del Estado. Y el Perú es, digamos, un país mediano en la región, país chico en el mundo, pero mediano en la región, que tiene problemas mayores, ¿no? Como el narcotráfico, las amenazas de la criminalidad, del crimen organizado, vecinos, algunos que, digamos, no se comportan adecuadamente, como tampoco nosotros en el ámbito fronterizo, eventuales herederos de antiguos grupos subversivos o terroristas en el RAN, tan alabado por algunos congresistas y hasta por el presidente de la República, y con imposibilidad de resguardar siquiera nuestras 200 millas, ¿no? Las que hemos asegurado que tenemos, nada menos que frente al Tribunal, a la Corte Internacional de Justicia, y que nos comportamos de acuerdo a la Convención del Mar en esa materia. Por ejemplo, en el caso de la anual invasión de pesqueros ilegales chinos, como ocurre en todo el resto de América del Sur, ¿no? Ya, y somos incapaces, ni la Fuerza Armada, ni la Marina, ni la Cancillería pueden contener esta problemática. Pues no me refiero solamente al Perú, esa es una amenaza específica que debería comportar a un conjunto de estados, y que lamentablemente ese comportamiento conjunto, o esa posición conjunta, o esa coordinación de políticas no está ocurriendo. Y esto es muy lamentable, ¿no? Como lamentable es el hecho también de que la Carta Democrática, con este tipo de tratamientos, agrega a su disfunción, a su poca capacidad de influencia. La tuvo en sus inicios, pero la ha ido perdiendo. Tan la tuvo que algunos hijastros de los elementos antecedentes de la Carta Democrática, como la Resolución 1080, a la que nos referimos en una intervención anterior, resultaron en la formulación dentro de la Comunidad Andina y del Mercosur, o sea, de los organismos de integración más visibles y más poderosos
la región sudamericana, establecieron cláusulas, digo, los países que conforman estas regiones de integración, cláusulas democráticas, como las mismas pretensiones de la Carta Democrática y de la Resolución 1080, proteger y fortalecer la democracia como un elemento coactivo que implicaba también la suspensión de la participación de los estados en el caso de vulneración de ese sistema. En la Comunidad Andina, la Carta Democrática, la cláusula democrática no se aplicaba, a pesar de las continuas violaciones a su propia ley, en el caso de Bolivia, a pesar de Venezuela, que se retiró Venezuela, como ustedes saben, en 1976, pero luego quiso volver. Y en el caso peruano, en la época de Fujimori, el Perú entraba y salía de la Comunidad Andina no por asuntos vinculados a la dictadura, sino más bien vinculados a la conveniencia de establecer un arancel externo común. Como estábamos en pleno proceso de apertura, los liberales que manejaban las primeras épocas del gobierno de Fujimori decidieron que el arancel externo común era un obstáculo al comercio, y en función de tal consideración procedieron a no denunciar, pero casi a hacerlo al Acuerdo de Cartagena y a promover retiros eventuales. Algo menos poderoso, menos escandaloso ha ocurrido en el Mercosur. En el Mercosur se aplicaba la Carta Democrática, la cláusula democrática, al caso de Paraguay. Alguna vez se suspendió la pertenencia, no la pertenencia, porque se suspendió la representación del Paraguay en el Mercosur, sí. Luego también en el caso de Venezuela increíblemente fue incorporado al Mercosur a su solicitud por la presión de Chávez, y nada más, ¿no? Entonces, jamás aplicó al caso argentino, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante eso. Sobre esto, no sé si me puedes conceder unos segundos. Sí, Alejandro, te pediría que con esta intervención tuya, en un minuto más, pudieras terminarla y despedirte del programa para que Hernán también pueda despedirse, porque ya estamos llegando a los 2 minutos finales. Muchas gracias. Correcto. Debemos recordar que la Carta Democrática no es la única entidad que produjo el proceso de globalización y la apertura al mundo y el avance liberal a propósito de la caída de la Unión Soviética en el año 90-91. También en el año 94, todos los presidentes, todos, sin excepción, salvo Cuba, obviamente, latinoamericanos y los Estados Unidos, suscribieron un documento en Florida, en una reunión de presidentes, una cumbre presidencial de las Américas, la formación de una zona libre de comercio americana, desde Alaska hasta la Patagonia. Lo suscribieron los brasileños, lo suscribieron los argentinos. Pero luego hubo cambio de gobierno. Al presidente Cardoso, una persona que merece el mayor de los respetos, le pareció que eso iba contra las tradiciones brasileñas y que había que formar más bien un grupo sudamericano. Y luego, más adelante, en el 2005, el señor Kirchner, en una cumbre americana, también decidió liquidar, junto con Bolivia, que ya está con Evo Morales, con Venezuela, Chávez, con Brasil, el ALCA. Y bueno, se estableció la contraola, que es esta contraola alvista, ¿no? Promovida por Bolivia especialmente, entre otros países. Entonces, el escenario económico de la apertura económica al mundo se deshizo en la región y se mantuvieron los organismos regionales ya establecidos como la Comunidad Andina y Mercosur. Y en el ámbito de la Carta Democrática, se añadieron cláusulas democráticas a las agrupaciones de la Comunidad Andina y el Mercosur, subsistiendo la Carta Democrática, pero con las contingencias que hemos venido relatando, ¿no?
La Carta Democrática se ha aplicado en el caso de Honduras, en el caso de Venezuela, pero no mucho más. Y entonces, el hecho de que América Latina y Sudamérica especialmente sean consideradas hoy día como, en su gran generalidad, salvando quizás al Uruguay, como democracias fallidas o democracias dañadas, simplemente la constatación de que esa protección democrática ha venido decayendo y nunca tuvo la autoridad suficiente, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Corresponde a los estados renovar ese patrimonio de los estados nacionales. Y esto es lo que no estamos haciendo en el Perú. En el Perú estamos hundiendo el Estado y hundiendo la nueva organización hemisférica, ¿no? Y es un problema de interés nacional y de interés hemisférico que está siendo vulnerado. Gracias, Alejandro. Gracias por tu intervención. Hernán, te ofrezco 1 minuto para que puedas mostrarnos tus reflexiones finales y tu despedida. Partir de lo que ha mencionado el doctor Deusto. Como hombre de derecho, tengo la esperanza que se aplique la ley, que se restituya el Estado de Derecho. Y eso significa que se apliquen los procedimientos en contra de quienes resulten responsables. El país tiene que salir de esta crisis, y esa crisis es la crisis provocada por la impunidad. Espero y confío en las instituciones internacionales, que se habrá de respetar el Estado de Derecho en el Perú, y confío que la justicia ha de prevalecer. Lo otro sería especular, pero sí hacer un llamado a la reflexión de no perder la capacidad de indignación y tratar de confiar más en nuestras instituciones. Y en la institución en que hay que confiar ahora es en el Ministerio Público y ojalá en el Congreso de la República. Muchísimas gracias a ambos por esta contribución muy documentada. Vamos a tratar de editar esto, revisarlo para que no hayan baches y que salga de la mejor manera posible, porque eso es lo que necesita nuestra ciudadanía. Nosotros no somos súbditos de nadie, somos ciudadanos y necesitamos una ciudadanía responsable que asuma sus costos también para obtener aquello a lo que tiene derecho. Tenemos deberes y tenemos derechos. Tenemos una situación muy compleja, pero la inacción, la falta de capacidad de indignarse y actuar con objetividad frente a los hechos y a la mano de la ley y con principios éticos universales es lo que nos está llevando a estas aciagas circunstancias de una disminución de nuestra calidad democrática y de poner en grave riesgo la viabilidad de un país democrático y sostenible. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias nuevamente a ambos que contribuyen con sus reflexiones a ver con objetividad la difícil marcha de una sociedad y de una república que todavía no tiene un proyecto nacional consolidado y compartido. Muchas gracias. Hemos presentado Geopolítica en RCR.